más grande y digno de alabar. Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran mis amados hermanos y amigos que van a ver este video? Que el Señor me los bendiga. Es un placer estar en esta tarde, pues aquí saludándoles. Ahora sea Él quien esté derramando salud y bendición sobre la vida de cada uno de ustedes. Ese es mi gran deseo, que puedan ser bendecidos, que puedan tener fuerzas y seguir adelante, buscando cada día de nuestro Señor, porque el tiempo de la venida del Señor Jesucristo está cerca. Así que les saludo, les deseo éxitos en sus labores, en su familia, en sus vidas, a los casados, a los solteros, a los jóvenes, a los niños. Que Dios nos ayude. Y quiero hablar pues un rato con ustedes, reflexionar sobre un tema que pues está haciendo mucha falta dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, como lo es el perdón. Estamos viviendo un tiempo muy difícil y nos hace falta tanto el perdón. El genuino perdón, el verdadero, que cada uno de nosotros debemos de aprender a través del Espíritu Santo a tener, porque créame, de nuestra humanidad no hay ningún tipo de capacidad para ese perdón. Es Dios el que lo produce en nosotros y Él nos enseña cada día. Así que vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor. Yo, como siempre, aquí tengo mi Biblia de estudio del expositor, y vamos a buscar un pequeño texto en el libro de Mateo, ¿verdad? Vamos a leer el Evangelio de Mateo en su capítulo 18 y solo vamos a leer el versículo 35. Así que vamos a buscar Mateo. Mateo dice capítulo 18. Y me gusta mucho el encabezado que tiene, fíjese. El capítulo 18 y en su versículo 21, y tiene el encabezado en mi Biblia, el perdón, ¿verdad? Y dice que vamos a leer solamente el versículo 35, y dice: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonares de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Porque realmente perdonar es algo muy difícil. El verdadero perdón no es nada fácil. Y sucede que aún dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias cristianas, sea usted un cristiano evangélico, sea usted un mormón, sea usted un católico, sea usted una persona que no profesa ninguna fe pero que cree en Dios, todos en nuestra vida necesitamos el perdón, darlo, pero también recibirlo. Así que nuestro referente más grande que nosotros tenemos para el perdón es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que dice el libro de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero aquí vamos a leer un párrafo donde el Señor precisamente nos enfoca la palabra del perdón, y este es el relato que el Señor nos da acerca. Pedro le pregunta al Señor y le dice, entonces Pedro se le acercó en el versículo 21 y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿7 veces? Pregunta Pedro, y el Señor le dice, Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y le dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un cierto rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Nosotros somos siervos del Rey de los cielos. El reino de los cielos se acercó a nuestra vida y nosotros ahora formamos parte de ese reino de los cielos. Pero ese rey un día va a hacernos cuentas a nosotros, nos va a pedir cuentas en el tribunal de Cristo, y Él va a decir:
Hijo, tú tenías fe. Hijo, tú diezmabas. Hijo, tú hacías tantas cosas, pero te faltaba una muy grande y muy importante: el perdón. El verdadero perdón. Y nos relata y empieza el Señor Jesús a hablarle a los discípulos acerca de un siervo. Cuando Él empieza a hacer las cuentas, Él se da cuenta que ahí hay alguien que le debía dinero. Nosotros no estamos dentro del Evangelio por nuestras obras, por nuestros méritos, porque realmente lo merecíamos, porque éramos demasiado buenos, sino porque el regalo de la salvación fue otorgado a nuestra vida. A pesar que yo era alguien que no merecía el perdón de Dios, Dios perdonó a esta mujer que te habla. Y si Él me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a otro? Las veces que tu hermano te pidiere perdón, hazle perdonar, le dice la palabra. Y resulta que dentro de las iglesias están llenas de personas. Pero fíjate qué contradictorio. Aún dentro de las mismas congregaciones hay algunos que no se hablan. Hay otros que no se toleran. Hay otros que tienen su grupo selecto y no se pueden llevar con otros. Hay celos, hay envidias, hay murmuración. Y vamos a la iglesia y nos estancamos en que el hermano fulano o la hermana fulana o el vecino o mi hermano o mi amigo o mi padre o quien sea me hizo tal cosa y yo no lo puedo perdonar. Y mientras no perdonamos, no hay esa libertad para adorar a Dios como debe de haber. Y nos volvemos hipócritas delante de los demás, porque delante de Dios a Él no lo podemos engañar. Dice la santa palabra de Dios que antes que digamos la palabra, Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Y quiero también hablarte de alguien más. Dice que este hombre hizo cuentas, dice, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos en el 18:21. Mas no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijo con todo lo que tenía y que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. La deuda de pecado que yo tenía, solo Jesucristo la pudo perdonar. Lavarme, limpiarme, hacerme digna de estar ahora aquí sentada hablando de su palabra. Pero resulta que Él nos perdonó a nosotros, pero nosotros no queremos perdonar a los que nos han ofendido. Mejor me voy a cambiar de congregación, pero no perdono. No, es que mire, es que es demasiado, no eso ni un humano lo perdonaría. Y inventamos excusas y hacemos tantas cosas. Y juzgamos tan severo al pecador y al pecador impío. Y los mandamos al infierno. Pero nosotros no perdonamos. Ese es un gran impedimento dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia.
debemos perdonar, debemos ser misericordiosos, debemos amarnos los unos a los otros, con ese amor ágape con el que el Señor nos ama. Fíjate qué grande los ejemplos, la Biblia nos habla de perdón muchas veces. Pero hay uno que a mí me llama mucho la atención y me conmueve tanto, como es cuando Pedro le dice al Señor: no te dejaré, Señor, si es posible daré mi vida por ti. El Señor sabía que no sería así. Le dice: Pedro, vas a negarme 3 veces. Arrestan al Señor, se lo llevan y Pedro de lejos empieza a seguir al maestro y está en el patio y una mujer lo mira y le dice: tú hablas igual que ellos, tú andabas con él, porque cuando somos y andamos con el maestro ya no hablamos como hablábamos antes, ya no actuamos como actuábamos antes. Y dice: no, yo no lo conozco. Y así dice que Pedro cumple las 3 veces de negar al Señor. Y dice en Mateo 26:75, y quiero que lo leas conmigo si tú tienes una Biblia, y si no la tienes, cuando tú la tengas lo lees. Dice Mateo 26:75, fíjate. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, cual le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Se acordó de esas palabras después que lo negó 3 veces, y Pedro sale afuera y llora amargamente y se arrepiente. Cuando el Señor se le aparece allá, y a la primera persona que se le aparece es a María Magdalena, dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Pedro corre y quiere ver al maestro. Cuando el maestro se le aparece, el maestro no le dice: Pedro, ¿viste que me negaste 3 veces, Pedro? Lucas dice que el Señor le dice: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Porque el perdón nos conduce hacia la fe. Pero mientras tú no perdones, no puedes avanzar en la fe, porque hay un estancamiento en tu vida. Necesitas perdonar. Quizá tengas que perdonar una violación sexual. Quizá sea una infidelidad en tu matrimonio o con tu pareja. Quizás sea un abandono de tus padres o de alguno de ellos. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y te está dando la oportunidad y te está diciendo: hijo mío, debes perdonar como yo te he perdonado a ti. Porque si no perdonamos, dice que Él no va a perdonar nuestras ofensas. Mira qué gran amor tan grande el del Señor, cómo nos ha perdonado, cómo nos ha lavado, cómo nos ha limpiado. Él necesita que nosotros de verdad, de corazón, perdonemos. Si hay alguien que te debe dinero y quizás no puede pagártelo, espéralo. En algún momento te lo va a pagar. Quizás sea alguien que ha tenido alguna situación adversa y tú sentiste que te ofendió. Hay situaciones terribles que están pasando en este mundo actualmente. Nosotros los cristianos debemos ser aquellos que traen la sal a la tierra, la luz al mundo, y perdonarnos los unos a los otros. Primeramente nosotros como hijos de Dios. Antes, después, cuando mueren los discípulos y queda la iglesia primitiva, dice que allá en el Coliseo romano, ellos morían juntos abrazados y no negaban a Jesucristo. Dice el libro de los Hechos que en las casas repartían todo lo que tenían.
porque nos hace falta el perdón y la misericordia para los unos para con nosotros. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de avanzar y salir de ese estancamiento y decir, perdono, Señor, dame la capacidad de perdonar. Mira, de nosotros no hay esa capacidad. La capacidad viene de Él. Como Él me perdonó a mí, me lavó, limpió mis pecados, restauró a quien yo era. Y si te hablo del perdón, porque sí podemos perdonar, por muy grande que sea la ofensa. ¿Qué más ofensa que la que pasó nuestro Señor? ¿Qué más exhibición? Y todo lo hizo por amor, porque te recuerdo, a Él nadie le quitó la vida. Él dice, nadie me quita mi vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Pero Él dice que debemos perdonar. Nuestro máximo referente de perdón es el Maestro, el Señor Jesucristo, que dijo, yo vine a servir y no a ser servido. El perdón nos conduce a la humildad, pero también hace que avancemos en la fe, como te digo. El perdón y la fe van ligados. Si perdonamos, nuestra fe es aumentada. La carga que llevamos se quita de nuestros hombros. Así que joven, adulto, anciano, quien quiera que tú seas, Dios está dispuesto a perdonarte si verdaderamente hay arrepentimiento genuino en tu corazón. Pero también desea que tú perdones, que des el paso y avances, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Avanza. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice la palabra. Pero para eso lo vamos a dejar para otra ocasión, el estudio de lo que significa esa blasfemia. Avanza, perdona. Tienes el día y la oportunidad, es ahora, para que vengas arrepentido a los pies de Cristo, donde hay perdón, salvación y vida eterna que promete el Señor a los que creen en Él. Y si estás pasando por tiempos de aflicción, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Sigue adelante. No desmayes, no te desanimes. Avanza. Bendiciones, hermanos. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno.